Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué bendición poder estar juntos en esta noche de jueves 9 de noviembre del año de 2023. Estamos cada vez más cerca de terminar el año y bueno, seguramente eso visto desde lo natural, pues no es trascendente. Un año comienza, otro se termina, pero considerando que hace algún tiempo comenté que iba a buscar cambiar de ritmos en algunas cuestiones a los 60 años, entonces estamos más cerca de no mi jubilación, sino de el cambio de actividades. Entonces, por eso yo voy contando los días hacia los 60 cada vez más. Entonces, ahí vamos, todavía nos queda un buen rato, así que vamos a aprovechar no solamente esta noche, sino el tiempo que nos queda para lo que sigue. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por las cosas que tú pones en cada uno de nosotros, Señor, por tu revelación, por tu misericordia. Cada cosa, Señor, de la cual tenemos necesidad, en cada una de estas cosas, Señor, tú siempre tienes una mano, Señor, extendida para nosotros, siempre tienes, Señor, una intención hacia nosotros. Y te damos gracias por ello. También te damos gracias, Señor, porque de cada cosa que tenemos necesidad, tú la provees, entre ellos, Señor, tu sabiduría, el mover de tu espíritu en nosotros. Te pido que esta noche, como siempre lo hacemos, habla al corazón de mis hermanos, Señor, que no sean palabras mías, que sean palabras tuyas en sus corazones. Usa, Señor, como usaste la burra de Balaam, úsame a mí, Señor, para hablarles a tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hace una semana estábamos fuera, por eso no tuvimos clase, porque estábamos en el campamento de explosión de amor, un campamento que se lleva a cabo anualmente y donde los muchachos de joven a joven han estado llevando a cabo convocatorias desde hace 13 o 14 años para que gente de diferentes partes, primero del Estado, luego de la República y el próximo año de América Latina y Estados Unidos, puedan venir y reunirse por acá con nosotros durante 3 días en un campamento que es gratuito para quienes asisten, donde a los participantes no se les pide ningún tipo de cooperación, todo se hace a través de financiamiento de personas que apoyan, que ofrendan para que esta actividad se lleve a cabo y que entonces los jóvenes tengan la oportunidad de recibir de parte de Dios. Y es siempre un privilegio asistir y un doble privilegio que me den la oportunidad de poder dar parte de la palabra, de lo que allí se exponga. Me siento muy agradecido con Dios y con los muchachos por esta oportunidad que recibo. Y entonces, causa de ello es que no estuvimos la semana pasada, pero aquí estamos una vez más. Y la pregunta de esta noche es, bueno, primero vamos a hacer una consideración. Sabemos, porque lo hemos escuchado a lo largo de muchos años, que Satanás es el enemigo de Dios. En la Biblia así lo vemos, así lo entendemos. Y esto tiene implicaciones, por supuesto. Pero la primera de las implicaciones que tendríamos que preguntarnos es si Dios tiene enemigos. Sabemos, está bien, entonces, Satanás ha tomado a Dios como su enemigo, pero ¿Dios tiene enemigos? Esta primera reflexión va en este sentido. Si Dios tiene enemigos, el sentido de una guerra es destruir al otro cuando tú tienes al otro por enemigo. Es peligrosa la frase de que Dios tiene a Satanás como enemigo, no porque habla mal de Satanás, sino porque habla pobremente de Dios. Un Dios que tiene toda la existencia del ser humano y no puede acabar con el enemigo, es un Dios que estaría en una situación de crisis, de juicio, su omnipotencia. Entonces, esto no atenta a Satanás, esto atenta contra Dios. Cuando nosotros decimos que Dios tiene a Satanás por enemigo, implícitamente, sin darnos cuenta, estamos diciendo entonces que Dios es un ser limitado,
incapaz, que sus armas, su poder, su sabiduría no es suficiente para acabar con este enemigo que además, más que una lucha abierta, es un terrorista. Por eso es que yo digo que Dios no tiene enemigos. No es gratuita la frase. Dios no tiene enemigos. Desde mi concepción, ojo, estoy hablando de mi revelación, porque yo entiendo que si Dios tomara a alguien como enemigo, sería implacable, sería un golpe único y decisivo donde hubiera terminado con el susodicho enemigo desde el principio y desde hace seguramente media eternidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora, cuando estamos diciendo que Dios no tiene entonces enemigos, debemos de entender que Dios siempre ha tenido un corazón para esperar, para dar oportunidades. Lo vemos hacia el ser humano. La única diferencia entre la condición inicial de Satanás cuando se rebela contra Dios y la situación de cuando el hombre se rebela contra Dios es que Jesús murió por el hombre. Eso es lo único que nos hace distintos. No murió por Satanás, no murió por sus ángeles. Jesús muere por el ser humano, se sacrifica por el ser humano, para que a cambio de su sacrificio el ser humano tenga una puerta de redención para el ser humano. Entonces, estas cosas que estoy diciendo, y por supuesto que podemos discutirlas en medida que ustedes así lo deseen, nos permite ubicar entonces la actitud de Dios, no como alguien agresivo, como alguien impositivo, sino como alguien que viendo al otro, espera en el otro un cambio de actitud, un cambio de perspectiva de las cosas. Sin embargo, entonces, en Isaías 14, ya lo hemos visto, Isaías 14, y hemos visto Ezequiel 28, que son dos pasajes donde simbólicamente, por supuesto, se habla de la figura entonces de este ser que ha tomado, él sí ha tomado a Dios por enemigo. Y nos va a decir entonces, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok, primera cuestión. Vemos que la actitud de este ser, que simbólicamente aquí en Isaías 14:12 se le denomina lucero, hijo de la mañana, así que cuando las abuelitas decían hijo de la mañana, pues lo que estaban diciendo es demonio de muchacho, ¿verdad? Entonces, y más todavía yo he visto algunas muchachas que se llaman luceros, ¿eh? La novia de México, pues lucerito es, en un contexto bíblico, pues sería un demonito, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero seguramente habría mejores nombres o con menos implicaciones bíblicas, así que cuide lo que le ponga a sus hijos o a sus nietos. Y lo que nos está diciendo entonces es que la ambición, el deseo de poder, lleva a este ser a enfrentarse contra el Creador y a oponerse entonces en su autoridad, en su condición, y busca ejercer una condición, un rol, una circunstancia a la que no fue llamado, a la que no fue destinado. En Ezequiel 28, decíamos hace un momento, acuérdense, Isaías 14 y el doble de 14 es 28, entonces Ezequiel 28 lo vamos a revisar. Y nos va a decir, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahora ya sabemos que el rey de Tiro es un personaje que históricamente existió, pero cuando estamos hablando del rey de Tiro, simbólicamente nos estamos refiriendo entonces a una figura, una imagen, una sombra de lo que es Satanás.
Y entonces dice, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El argumento para decir que esto es una figura, dice, en Edén. Y en Edén solamente encontramos a 3 seres allí. Adán, Eva, bueno, 4 si quieren contar ustedes, ¿sí? Adán, Eva, la serpiente antigua y Dios que después va a venir paseando por ahí. Entonces, si habla de que era en Edén solamente había 2 seres humanos y ninguno de esos 2 era el rey de Tiro. Entonces, tampoco era Dios y por eliminación, diríamos entonces que no le queda otro más que ser un símbolo de la serpiente antigua. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso, desde que me convertí, yo siempre escuchaba que se veía a Satanás como un símbolo de alguien que, decían, era ministro de alabanza. No me atrevería yo a decirlo directamente así, pero sí vemos entonces que símbolos de música, símbolos de artes, de creatividad, pues están puestos allí. Verso 28, 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Eso está hablando entonces de que estaba no solamente en el santo monte de Dios, sino en medio de las piedras de fuego. Habla del lugar de intimidad, de cercanía, donde el fuego de Dios se manifiesta. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Eso habla de que Dios no lo hizo malo. No es que Dios generó a un ser espiritual perverso. No, era perfecto. Era alguien desarrollado con la capacidad de adorar a Dios, de ser creativo para Dios. Y la maldad que se generó no fue puesta por Dios, porque de repente hay quienes dicen que los demonios existen porque Dios los creó, sí, pero Dios no los creó habiendo sido demonios, Dios creó ángeles. Y esos ángeles entonces terminan en una condición de en una condición de enemistad, en una condición de rebeldía, pero no es porque Dios haya hecho en sí a un ser para ser perverso. Entonces Dios los crea con bondad, Dios los crea con perfección, Dios los crea sin maldad. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Esta frase es una frase que genera una gran cantidad de discusión, de argumentos que desde mi punto de vista desencadenan en la conclusión de que tiene capacidad de decisión. Porque lo que vemos es que la única forma en que algo o alguien que fue hecho perfecto desde su creación termine pervirtiéndose es que tenga la capacidad en sí mismo de trastocar su condición natural, su condición original. Y eso, en el caso del ser humano, es lo que llamamos libre albedrío, capacidad de decisión. Tendríamos entonces que considerar que algo similar o el mismo libre albedrío le ha sido otorgado también entonces a este ser. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, a causa de la autoridad que fue depositada en ti, fuiste lleno de iniquidad. Y no está diciendo que la responsabilidad lo pervirtió, sino que a causa de su condición de tener que ejercer esa autoridad, tuvo un fluir. Santiago lo va a llamar concupiscencia. Tuvo un sentir, una inclinación hacia
el mal. En este caso, lo hemos visto en Isaías 14, como anhela tomar el lugar que está delante de él, el lugar de Dios. Y entonces, a causa de esa ambición, de esa avaricia, fue lleno de iniquidad y pecó. Dice, por lo que yo te arrojé del monte de Dios, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea, te deseché, fuiste quitado del lugar de intimidad cerca de mí. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Te llenaste de orgullo, de soberbia. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te volviste perverso. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ok. Y entonces, cuando nosotros estudiamos a la figura de este ser, al que ya decíamos hace un momento, Lucero, hijo de la mañana, lucernario le llaman también en las versiones antiguas, que significa el que lleva la luz. Y nosotros fuimos llamados a hacer luz. De hecho, se nos compara con lámparas, con linternas que no son puestas debajo del almud, sino que son puestas en lo alto para que iluminen. O sea, nosotros somos hijos de luz y tenemos una función de lucernarios, de llevar la luz. Pero nos podemos pervertir y terminar como Lucifer, ¿sí? Que es este lucernario perverso. Entonces, en esas condiciones, con este ser, vemos que fue desechado, fue lanzado, fue quitado de su lugar, cosa que nos va a confirmar entonces Jesús, hablando en Lucas 10:18, y les va a decir a sus discípulos en este versículo, entonces, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, hablando de cómo fue desechado. Y entonces, en Juan 8:44 va a hablar de la condición perversa en el corazón, ya no solamente de Satanás, ya hemos hablado de qué significa este asunto del diabolus, del diablo, y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y nos da entonces un dato para que lo tengamos en cuenta. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Ahora, cuando dice desde el principio, tendríamos nosotros que cuestionarnos el principio de qué. El principio de la eternidad, pues no, porque no existía hasta que Dios lo creó. Y cuando lo creó dice que era un ser perfecto. Entonces, no puede estarse refiriendo a que Dios lo hizo para que fuera homicida desde su creación. Y entonces, ¿cuándo vemos que él ha sido homicida? Lo vemos en Génesis capítulo 3. Entonces se está refiriendo desde el principio de la humanidad, no desde el principio de la eternidad, ni desde el principio de la creación de su existencia. Dice, y no ha permanecido en la verdad. Significa que estuvo en la verdad, pero fue desechado. Y dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, no solamente le dice mentiroso, sino que le dice que la mentira que existe en la creación fue creación de él y no de Dios. Dios no crea mentira. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, para que se arrepienta en el sentido que entendemos nosotros arrepentimiento. Hay toda una clase que necesitaríamos dar hablando del arrepentimiento de Dios en Génesis 6. Pero cuando nosotros decimos que la mentira es creación de Satanás, es porque la mentira es la negación de la verdad. Y Dios no se niega a sí mismo. Entendemos nosotros en Juan 14:6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces la mentira es la negación, la tergiversación de la verdad. De esta manera entonces empezamos, ya hemos hablado de este ser, ya hemos tipificado su conducta, y entonces es un engañador, es alguien que se disfraza, alguien que se mimetiza
Tanto así que en segunda de Corintios capítulo 11, verso 14 nos va a decir, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, este asunto de querer imitar la verdad, de quererse hacer pasar como algo verdadero, cuando en sí es la negación misma de la verdad. Y va a afectar entonces a quienes tienen la misma actitud o quienes hemos tenido la misma actitud y quienes nacimos entonces sin Cristo, y ahí pues deberíamos de contarnos todos, se aplica 1 Juan 3:8, que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que peca, el que practica el pecado, está mostrando su adhesión, está mostrando su empatía, está demostrando su sometimiento espiritual a Satanás. Y yo sé que estas cosas cuando uno las dice suenan a fanatismo, suenan a religiosidad. Bueno, el que ejerce la corrupción es un corrupto. El que ejerce la mentira es un mentiroso. El que ejerce la perversidad es un perverso. Y todas estas cosas denotan a alguien, y todas estas y cualquiera que se parezca, les llamamos los frutos de la carne, de Gálatas 5:17. ¿Sí? Todas estas cosas lo único que hacen es mostrar la afiliación de una persona, la filialidad de una persona hacia el adversario de Dios. El último versículo que quiero comentar entonces en este primer acercamiento se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que nos va a decir entonces, Apocalipsis 12, verso 9, acerca del destino, ¿sí?, que tienen estas criaturas. Voy a agarrarlo desde el verso 7 para darle el contexto. Hay una lucha, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, que son servidores de Dios, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es ese dragón? Bueno, ese dragón, esa serpiente antigua, nos va a decir el verso 9, se llama el diablo, es el diablo y Satanás. ¿Sí? Y dice, y no prevalecieron ni se halló lugar para ellos ya en el cielo. Y entonces, muchas veces se habla de que este puede ser un versículo que está haciendo referencia a algo que sucedió ya desde el principio de los tiempos del hombre, y por eso se habla de que fue lanzado y ya no tiene un lugar en el cielo, o sea, en el lugar de Dios, ¿eh? Algunos otros dicen, bueno, históricamente tendríamos que considerar que por la forma en que se está llevando a cabo el capítulo 12, más bien habla de los últimos días de Israel. Lo cierto, y no me voy a meter ahorita en esta parte del debate, lo cierto es que aquí nos está mostrando con claridad que hay una batalla espiritual hacia Dios de parte de Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios, y de las huestes celestiales de Dios, con Miguel a la cabeza, ¿sí?, arcángel de Dios, general de Dios. Y aquí lo que estamos viendo entonces es que en esa oposición, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, o sea, sus demonios, fueron arrojados con él. ¿Qué entendemos entonces? Bueno, entendemos que cuando dice la serpiente antigua, que cuando dice
desde el gran dragón se está refiriendo a este ser del cual hemos estado hablando, cuya característica más visual, más notoria para nosotros es el engaño, como ya nos dijo Jesús, es padre de mentira, que es arrojado en la tierra, o sea, que su nivel de movimiento, su nivel de influencia está sobre la tierra y que hay un montón de demonios allí juntamente con él. Esta primera parte entonces es fundamental, todo esto que he dicho, para poder hacer entonces la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué gana Satanás? ¿Qué ganan sus demonios con agredir al ser humano? Hace una semana, bueno, hace 2 semanas, la clase anterior, hace 2 semanas, decíamos, solo puedes echar fuera lo que está dentro. Y estuvimos hablando entonces de cómo Jesús una y otra vez hablaba de echar fuera a los demonios. Pero ¿por qué esos demonios están tan interesados en estar dentro del ser humano? Si el ser humano dijimos que fue un contenedor hecho para contener, para manifestar, para guardar la presencia de Dios, para ser movido por la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué ganan ellos? Yo sé que la visión más común, cuando menos aquí en México, es que Satanás y sus demonios reinan en un lugar oscuro, que el Seol o infierno es donde es el reino de Satanás. Todo eso muestra primero nuestra pereza y luego nuestra ignorancia, ¿sí? Y no sé cuál de las dos es más grande. Ignorancia porque no hemos leído y pereza porque pudiendo leer no leemos, ¿sí? Y entonces, la Biblia nos va a enseñar que el Seol o lugar de los muertos es un lugar donde Dios sigue siendo Dios. O sea, no hay lugar en lo creado donde Dios deje de ser Dios. Y Dios es rey soberano en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es más, el Seol es un lugar creado por Dios. De hecho, Seol es un lugar de espera, subdividido, ya hemos dado esa clase, para que por un lado estén o estuvieran los justos a la espera de la redención, del cumplimiento de los tiempos de Dios, para la resurrección, y por otro lado estuvieran los que están a la espera, pero del juicio final del ser humano. El lugar de los que estaban a la espera de la resurrección, pues ese lugar Cristo fue y lo vació. Decía Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre los muertos y después de deshecha esta mi carne, yo lo he de ver. Y así como Job estaba Abraham y todos los que murieron en esperanza del cumplimiento de la promesa de Jesús. Y cuando Jesús muere, va al lugar de los muertos, está allí 3 días, los 3 días que estuvo muerto, hablándoles de cómo se había cumplido la promesa. Y cuando Jesús resucita, entendemos que resucitaron juntamente con él, porque nos va a enseñar la palabra que anduvieron por las calles y los vieron, y eran una multitud, ¿sí? Y estuvieron entonces allí, ¿cuántos días, sí? Pues todo el Pentecostés, bueno, todos los días, ¿sí? Hasta, no es todo el Pentecostés, es todos los días hasta que Jesús es levantado a los cielos y después viene el Espíritu Santo, y viniendo el Espíritu Santo, entonces ellos se van, ¿sí? Ahí sí, perdónenme, pero ahorita no tengo el número exacto. No, hace tiempo lo estudiaba. ¿Cuántos días pudo haber estado? Porque Jesús se fue después de la resurrección, estuvo un poco tiempo, es levantado a los cielos y posteriormente tienen que pasar entonces las 7 semanas después de la resurrección para que venga entonces, digo, las 7 semanas después de la Pascua, ¿sí? Para que venga entonces el Pentecostés y en el día 50, después de las 7 semanas,
sea cumplida la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Ok, con todo esto tenemos ya un panorama. Y entonces, ¿qué gana Satanás? Él no reina en ningún lado. No es cierto que hay canje de almas, o sea, que si juntas 10 almas te quitan un día de tormento. No, no es cierto, porque la gente piensa que él está coleccionando almas. No, no hay tal referencia, ni hay tampoco un sentido de que él pueda controlar ni atormentar las almas de nadie. No es un sentido bíblico. Yo sé que está escrito, sí, pero está escrito por Dante Alighieri en la Divina Comedia, que si bien es una obra literaria conocida, dista de ser palabra de Dios. Entonces, si usted lo leyó por allí, mejor lea, bueno, está bien, lea la Divina Comedia para que sepa que no es la Biblia, que cuando menos la próxima vez que lo escuche diga esto no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Y sepa de dónde salieron historias que finalmente ya circulaban desde tiempo antes de Dante Alighieri, pero que se han metido en la idiosincrasia popular de Occidente y no tienen nada que ver con el contexto bíblico. Entonces, ¿qué gana? ¿Sí? ¿Qué gana Satanás? Sabemos que hay una intención, y eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 3, hay una intención de parte de Satanás de alejar al hombre de Dios. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto que está diciendo, lo que está buscando hacer es alejar al hombre de Dios. Entonces, sí, hay una intención de Satanás de dañar lo que Dios ha hecho. Ahora, según esto que estoy diciendo, Satanás, los demonios no ganan en un sentido material, no les pagan por alma. No hay un beneficio en nivel de restauración, tampoco. Pero sí vemos que hay una intención de corromper la condición del ser humano, de llevar a la tentación, de causar sufrimiento a las almas humanas. Y entonces la idea es que al lesionar, al atormentar, al generar dolor a los seres humanos, primero interfiere en la relación, en la conexión que tiene el ser humano con el Padre Eterno. Interfieren en la capacidad, en la posibilidad de que el ser humano logre la gracia de Dios, que pueda disfrutar del paraíso, como le dijo Jesús al ladrón arrepentido que estaba crucificado a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues entonces que la persona pierda su lugar en el paraíso. Pero, ¿qué gana Satanás con eso? Porque esa es nuestra pregunta de fondo. ¿Qué gana Satanás? ¿Para qué le sirve? Y entonces, mi primer argumento, mi primera perspectiva en esta noche, y solamente voy a alcanzar por cuestiones de tiempo, ya ven que se me va mucho tiempo en el rollo, ¿sí? Pero en este asunto de meter las cosas en contexto, yo tendría que considerar entonces, ¿qué hace alguien impotente cuando tiene que enfrentarse como enemigo a un omnipotente al que no le puede hacer nada? Esta perspectiva es fundamental porque debemos de entender que Satanás en sí es un impotente delante de Dios y que el impotente está queriendo atacar y agredir al omnipotente. Y el omnipotente para él es inexpugnable. Y entonces no te puedo atacar directamente. Lo que voy a hacer es el ataque indirecto. El ataque indirecto es lo que vemos en estos días en la lucha entre dos naciones en la zona palestina, donde hay un adversario que es altamente capaz
está armado, increíblemente sofisticado, y sale a las calles con el arma en la mano y a la vista de todos, y es más, les dice, voy a pasar y voy a entrar y voy a ir. Y a la vista de todos, y con las cámaras del mundo, cruzaron las fronteras y se metieron en la franja. ¿Pero qué hace el impotente? El impotente genera acciones de descuido, de distracción, para que piensen que está atacando en un lado mientras se mete en otro. Se esconde abajo de túneles, se mimetiza, usa escudos humanos, toma rehenes, trata de causar daño psicológico. Y esta es una metáfora actualizada, cotidiana, de la lucha del impotente contra el que tiene todo el poder. Satanás, entonces, porque estamos hablando, yo sé, teológicamente, luego YouTube dice que estamos haciendo doctrinas de odio. No, esto es un estudio teológico. Y entonces, Satanás no puede atacar a Dios. ¿Cómo lo hiere? Afectando aquello que ama a Dios. Esa es la base del terrorismo, esa es la base del secuestrador. El secuestrador usa lo que amas, como no te puede atacar directamente, entonces el secuestrador ataca, agrede a lo que amas, para que lastimando tu corazón, vulnerando tu corazón, tengas que transigir, tengas que ceder, tengas que darle victoria en áreas que jamás tendría una victoria directa. Y entonces, si nosotros recordamos una vez más Juan 10:10, decía, el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Satanás entonces viene a tratar de sacar ventaja, viene a tratar de robar, de matar, de destruir. Y su intención entonces es, si no puedo robar a Dios, robo al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, a quienes Dios ama como hijos. Si no puedo matar a Dios, entonces trato de matar a quienes Dios ha tomado por hijos. Si no puedo destruir a Dios, entonces voy a tratar de destruir a quienes Dios ha tomado por hijos. Noten ustedes entonces que esta es una acción proyectiva. Proyecto en el otro lo que no puedo hacer en el objetivo real de mi aversión. Porque no puedo. Dios es omnipotente. ¿Qué le hago? ¿Cómo le llego? ¿Van conmigo en el argumento? Siguiente cosa entonces. Bueno, está bien. Ahí tiene el asunto. Y entonces hay unas reglas de la guerra. ¿Cuáles son esas reglas de la guerra? Me gustaría que fuéramos a Job. Y Job es un libro que hay que leerlo con entendimiento, con sabiduría, porque si no lo que hacemos es poner a Dios en una condición que no entendemos. De hecho, esta clase de Job le hemos dedicado ya tiempo en otro momento, está por allí grabada, y si alguien tuviera la intención de escucharla, pues háganmelo saber y busco por ahí cuál es el enlace adecuado y se los hacemos saber. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este varón era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un dechado de virtud. Ahora, ¿en qué tiempo vive Job? Sabemos, intuimos, cuando habla de que era un varón de la tierra de Uz y que no nos da genealogías como normalmente las tendríamos en la Biblia,
entendemos que es un varón que vivió antes del diluvio, porque no tiene ninguna relación con la descendencia de Abraham. Entonces, es un varón que vive después de que el hombre sale del huerto del Edén y antes del diluvio. ¿Vamos bien? Eso ya lo ubica en una condición muy particular, porque en este tiempo Dios ni tenía un pacto siquiera con una nación, no había una promesa de pacto con Abraham, todavía no nacía Abraham, no había una promesa todavía de una acción de Dios hacia la humanidad, más que Génesis capítulo 3, verso 15, la promesa de que un día vendría el hijo de la mujer a luchar contra Satanás, que vencería atacando a la serpiente en la cabeza, más la serpiente le mordería en el calcañar. ¿Sí? Y entonces tenemos este hombre, tiene 7 hijos, 3 hijas, era un hombre con capacidades económicas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asmas, muchísimos criados, y aquel varón, ¿sí? Era más grande que todos los orientales. Imagínense ustedes, era un rey sin un reino, era simplemente un hombre de trabajo, de fe, con buena actitud, muy próspero. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Tenía 7 hijos, así que todos los días, imagínense ustedes 7 varones, uno se debería haber llamado el lunes y el otro martes, ¿verdad? Y cada uno celebraba, en lugar de celebrar su cumpleaños, celebraba su día. Tenían las riquezas suficientes para poderse dar entonces el gustito, y todos los días entonces hacía banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar, sí, a los hermanos y a las 3 hermanas también para que comiesen y bebiesen con ellos, y todos los días estaban de fiesta, sí. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán blasfemado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y aquí la única explicación que tengo es que cada uno conoce a su raza. ¿Sí? Seguramente conocía que los hijos se ponían hasta atrás, y en ese momento se les olvidaba todo lo que su padre les había enseñado, y él hacía de esta manera todos los días. Era su pesar todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, las criaturas de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Noten ustedes que cuando habla de las criaturas de Dios, de los hijos de Dios, tiene que poner entonces una lista aparte. Vino también Satanás, o sea, ya no está tomado como hijo de Dios. Entonces, nosotros decimos en matemáticas que es un elemento adherido, o sea, no forma parte del conjunto inicial que se definió, sino que viene despuésito, y ahí viene. Acá en México no son tan matemáticos, sí, se le llama gorrón o colado. Ok, ahí viene de gorrón, ahí viene de colado, viene de metiche. ¿Sí? Y le pregunta entonces Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, entendamos por favor esta parte que es fundamental. ¿Qué ha sucedido entonces en el contexto de lo que he comentado? Pues lo que ha sucedido es que el ser humano estaba en Génesis capítulo 3, en el huerto del Edén. La autoridad de parte de Dios había sido dada, se le llama investida, exousia, al ser humano, y tenía autoridad sobre los reinos. Le había dicho que tenía autoridad sobre los vegetales, sobre los animales, tenía autoridad sobre el reino Fuji, Protista, Monera, ahí van 5. Tenía potestad
sobre el mundo mineral, lo podía agarrar y lo podía desbaratar. No tenía capacidad de crear vida, no tenía capacidad de quitar la vida. Dios no le había dicho, puedes quitar la vida, y no le había dicho, truena los dedos, seas vida. No podía ser. Esa es la autoridad que Dios le había dado al ser humano. No le había dado la autoridad de matar a otros seres humanos, de imponerse sobre otros seres humanos. Le había dicho que reinara, que gobernara sobre las criaturas, pero en ningún momento le dijo, gobierna sobre los de tu especie. ¿Vamos bien? ¿Quedan claras las condiciones? Entonces, por acá. Entonces, desde aquí. Animales, vegetales, fungi, que son hongos, protista y monera, que son seres microscópicos, bacterias, virus y todo lo demás. Bueno, ahí están. Todos los seres vivos, ahí están. Reino mineral, 6. Son los 6 reinos que vemos en Génesis que él podía tomar. Le dice, aliméntate de las plantas, aliméntate de los animales, te serán para comer. Pero en ningún versículo dice, tienes autoridad sobre el ser humano. En ningún versículo dice, tienes autoridad sobre los ángeles. En ningún versículo dice, tienes autoridad para matar. En ningún versículo dice, tienes capacidad para dar vida. ¿Sí? No hay. Tú no puedes tronar los dedos y sacar una nueva especie en el mundo animal o vegetal. No puedes. Llega Satanás, y cuando Satanás llega, con el engaño, le roba la autoridad espiritual que Dios le había dado. Y entonces cuando le dice el Señor, ¿de dónde vienes? ¿De rodear la tierra? ¿Cuál tierra? Ahora es mi tierra, ¿sí? Vengo de mis dominios, los que le quité a tu ser humano. Y aquí tengo las llaves de la autoridad, simbólicamente hablando, ¿verdad? Diría, aquí están, mira, a ver, quítamelos. Tú que eres tan justo, quítamelos. Atrévete a arrebatármelo. ¿Por qué? Porque si tú me lo arrebatas, ¿qué voy a decir? ¿Se fijaron que me lo arrebató? ¿Se fijaron que me hizo? ¿Sí? Porque lo que está en juego no es el ser humano, entendamos. Lo que está en juego es la persona de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Y de lo que se trata este argumento es demostrar que el otro no es recto, que el otro no es justo, que el otro no es congruente, que el otro miente, que el otro roba, ¿sí? Entonces es una campaña de desprestigio contra el otro. Y para eso entonces él se victimiza y dice, ay, aquí estoy, mira, aquí estoy, a ver, quítamelo. Y entonces Dios le pregunta, ¿sí? A este que es la soberbia encarnada, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? ¿Ya te fijaste, Dios, que todos son perversos, que todos están contra ti, que todos te han abandonado? ¿Sí? Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta respuesta es congruente con la pregunta de decir, ¿ya has visto que no hay justo ni siquiera uno? ¿Ya has visto que el hombre de continuo en su corazón, su deseo es solamente el mal? Y Dios, esta respuesta sería congruente con eso. Es decir, ahí está tu hombre. Le dice Satanás al Señor, ¿sí? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿no tiene motivos para temerte? Pues si tú mira cómo eres duro, ¿sí? Como le dijo aquel hombre de los talentos, ¿sí? Sabía que cosechas donde no sembraste, sabía que te aprovechas del otro. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Mira, todo lo que le has bendecido. Tiene una cantidad inimaginable de ovejas, camellos, yuntas de bueyes, ¿sí? Tiene tierras, tiene gente que le sirve, tiene todo, ¿sí? Al trabajo de sus manos le has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pues sí, chiqueado, tienes favoritos, tienes predilectos, no eres justo, no eres ecuánime. Eres un Dios corrupto, a uno le das y a otros no.
Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, lo traducen extiende, pero nosotros vemos que no es Dios quien extiende su mano. En el pasaje nosotros vemos que es Satanás quien hace todo, ¿sí? La traducción entonces en el hebreo tendríamos que tener mucho cuidado cuando lo leemos ahí, porque dice, deja que se extienda ahora la mano y toque lo que tiene. En el sentido de la metáfora que estoy diciendo, quien tiene la autoridad ahora sobre el mundo ya no es el ser humano. Dios se la dio al ser humano, Dios no la tiene, se la dio al ser humano, y el ser humano no la tiene, se la entregó a Satanás. ¿Quién tiene la autoridad para extender la mano entonces? Satanás. La autoridad que le robó al hombre, dice, deja que extienda la mano y toque todo lo que tiene. Y vas a ver cómo no empieza a blasfemar. Y ahora, noten ustedes que lo que estoy diciendo es congruente con el siguiente versículo, porque va a decir, Dios le dice a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Cómo es que está en su mano? Es que Dios te lo dio. No, lean bien la Biblia. Lo que está diciendo es, lo tienes en tu mano porque tú lo engañaste, porque tú fuiste y se la quitaste, él lo perdió y tú te aprovechaste, lo engañaste. Ahora está en tu mano. Y cuando dice, solamente no pongas tu mano sobre él, lo que está diciendo es, tienes la autoridad para hacer todo aquello, pero no tienes la capacidad, no tienes la autoridad para quitarle la vida ni para crearla. Esa no era la capacidad. Lo que yo le di al ser humano no implicaba la capacidad de traer muerte. No puedes crear vida, esa solamente la tengo yo, y no puedes traer muerte, porque yo soy el Dios de la vida y de la muerte. Y entonces, y aguas con que lo hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque del otro tienes derecho, porque lo engañaste, pero en el momento en el que tú intentes hacer eso, te la ves conmigo. Y salió Satanás delante de él. Ya, pégate. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues ahí están los hijos en las borracheras de cada día, ¿sí? Están bien borrachos. Bueno, primero, ¿sí? Estaban arando los bueyes, las asnas, estaban paseando con ellos, ¿sí? Vinieron enemigos, los robaron, mataron a los criados y se llevaron todo el ganado. Luego, cuando estaban, y ahí de qué estamos hablando, cómo Satanás puede usar entonces su capacidad para traer ideas, para levantar envidias, avaricia, para poner deseos asesinos, y usa al que se deje usar. Ojo, si Satanás tuviera la capacidad de hacerlo directamente, no diría que vinieron entonces, ¿sí? La tribu de los sabeos, ¿no? No diría, bajaron demonios y acabaron con todos, no. Satanás siempre necesita un tarugo que le haga la obra. Y entonces ahí van los sabeos dejándose usar para ir a causar muerte. Dice, aún estaba hablando con este cuando vino otro que le dijo, Señor, cayó fuego del cielo, pero no fuego de Dios, ¿verdad? Ellos dicen, fuego de Dios cayó en el cielo. Claro, siempre le echamos la culpa a Dios, porque es el culpable oficial de medio mundo, sin darse cuenta de las circunstancias que están detrás. Y el fuego quemó las ovejas y los pastores, eran miles. Y sí, a todos los que se quemaron, sí. Dice, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando de eso, dos desgracias. Vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, se remitieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados.
3 malas noticias. Y estaba hablando de eso cuando viene entonces otro y le dice, tus hijos estaban bien borrachos y estaban comiendo, bebiendo en la casa del hijo mayor. Y vino entonces un viento, vino un huracán, ¿sí? Del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos y los aplastó y murieron todos, ¿sí? 4 noticias terribles el mismo día. Y entonces Job está ahí en medio de su crisis. Y dice que Job se levantó, se rasgó su manto, señal de duelo, rasuró su cabeza, señal de duelo, se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. O sea, no tenía nada cuando nací, cuando me vaya no tendré nada. El Señor me dio, el Señor me quitó, porque así lo está entendiendo Job desde la cosmovisión del hombre. El hombre no alcanza a entender lo que se mueve en el mundo espiritual. Sin embargo, no le atribuye a Dios despropósito alguno, porque dice, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Ok, el pasaje, la historia va a seguir entonces. Y en esa historia, una vez más, dice, ya le quité todo lo de afuera, pero ahora voy contra su cuerpo. ¿Y qué va a usar? Ya usó el mundo mineral, al mundo material. Los rayos, el viento, todo eso representa el mundo material. Era el reino sobre el cual Dios le había dicho al ser humano que tenía capacidad. El otro reino, ¿sí? Lo biológico, las plantas, ya lo había usado, ¿sí? Ahora, lo microscópico. Viene una sarna, no sé si será un ácaro, si será un hongo, una infección, una enfermedad, un lo que sea. ¿De qué nos morimos los seres humanos? De eso. Y eso está al servicio de Dios, pues hasta que Cristo viene a redimirlo y a ponerlo entonces al servicio a través del hombre. Pero mientras tanto, fue arma del enemigo contra el hombre, a causa de haber perdido la autoridad. Usa las relaciones. Se murieron los hijos, tenía 10 hijos, ni uno se salvó. Pero la mujer impía, ¿sí? Esa le sobrevivió para estárselo sonando y ahí trayéndole también entonces condenación, ahí estar, ¿ves? Maldice a Dios y muérete, ¿sí? En todas esas cosas, nosotros lo que vemos es que el hombre está bajo ataque. ¿Y qué es lo que nos va a decir entonces Primera de Pedro 5:8? Lo que nos va a decir entonces es que tenemos que aprender a soportar el ataque, ¿sí? Desde el verso 6, 1 Pedro 5:6 va a decir, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea tiempo, echando toda ansiedad, toda tu ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Sé sobrio, estate atento, porque tu adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sí, que la primera cosa que tenemos que hacer es luchar en nosotros por no dejarnos arrastrar, por no dejarnos engañar. La lucha espiritual comienza en ti. Cuando nosotros vemos desde lo que sucedió en Génesis 3, ¿sí? Segunda de Corintios 2:11, segunda de Corintios 11:3, viene a respaldar este argumento. Dice el apóstol Pablo, pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo que dijo Pedro, sed sobrios y velad. O sea, pónganse alertas, pónganse listos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir a tratar de usar sus armas. ¿Cuál dijo Jesús que eran sus armas? El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Él es mentiroso, padre de mentira. Desde el principio, lo que ha hecho ha sido con engaños. Y entonces, ¿cuál va a ser el engaño? El primer engaño es lanzar un misil y decir que lo lanzó el otro cuando lo lancé yo. Esos son los engaños. Y todo el mundo va a decir, ah, sí, lo lanzaron. El engaño es decir, murieron 500 cuando murieron 19 o 20. Claro que cada muerte es una tragedia. Sí, pero manipular los datos para que en ese engaño todo el mundo diga, es terrible lo que está sucediendo, ¿sí? Miles. No, no son miles. ¿Cuál es el engaño? Decir, están bombardeando un hospital. Sí, pero la serpiente hizo la cueva abajo y entonces está usando los lugares que son refugio humanitario para esconderse debajo y usar a los otros como escudo humano. Eso es lo que hace entonces el secuestrador cuando agarra a una persona y se la pone delante y dice, si me disparas, lo matas a él. Y esa es la perversidad en persona, vaya. Esa es la perversidad en carne y hueso. En las reglas de la guerra antigua era, nos enfrentamos uno a uno. Así como Goliat, ¿sí? Le digo, el que quiera, véngase, ándele, pelee conmigo, uno por uno. Dices, es que está bien grandote, sí, pero el otro era un chamaquillo y agarró una onda y una piedra, ¿sí? Y fue y se enfrentó cara a cara. Pero el terrorismo no funciona así. Satanás es un terrorista. No se enfrenta cara a cara. Se esconde, se mimetiza, se mete abajo de la casa del otro para que si tú vas a atacarlo, tengas que acabar con la casa del otro. Usa a toda esta gente para que entonces, convirtiéndose en escudo humano, nadie pueda atacarle sin que digan fue un abuso contra los inocentes. El que abusa del inocente es el que los usa como escudo. El que abusa del inocente es el que impide que el inocente se pueda ir libremente, porque entonces me pueden bombardear sin ningún problema. Sí, pero seguimos hablando de Satanás, ¿verdad? Entonces, si Satanás, volviendo a la predicación, si Satanás lo que quiere entonces es lastimar a Dios porque no lo puede atacar directamente, va a usar al otro para causar dolor. Va a usar al otro para degradar, para deteriorar la imagen de justicia de Dios. Y entonces Dios dice, vístanse a través del apóstol Pablo en la carta de Efesios, en Efesios 6, 11 y 12, va a decir, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas. La palabra acechanza en el griego es metodia, de donde sale métodos. Entonces, para que puedan estar firmes contra los métodos del diablo. ¿Cuáles son los métodos del diablo? Son los métodos del terrorismo. Mimetizarse, esconderse, simular, mentir, hacer las cosas subrepticiamente. Es una guerra más que de carácter solo espiritual,
es una guerra de carácter psicológico. Satanás tiene una guerra psicológica contra el ser humano. Por eso el campo de batalla es la mente. Y entonces en esa guerra psicológica se trata de infundir temor. Se trata de infundir baja estima. Se trata de infundir en el otro la percepción de que eres impotente, que eres incapaz, de que el otro es un enemigo más poderoso de lo que tú piensas. Pero todo eso finalmente es el arte de la guerra. Sun Tzu, cuando escribe el arte de la guerra, dice que la mejor guerra es aquella que no tiene necesidad de pelearse directamente. La mejor batalla es la que se gana sin haber empuñado un arma. Y entonces el mejor guerrero, según Sun Tzu, es el guerrero que sabe mentir. Ese es el arma de la guerra. Si ustedes leen cosas más allá de la Biblia, lean la Biblia, por supuesto, pero lean Sun Tzu, general chino, tremendo matemático también, hombre muy, muy brillante en entender la condición humana. Y Sun Tzu nos va a decir eso, ¿sí? El mejor guerrero es el que logra engañar a su enemigo para ganar la batalla sin levantar el arma, vencerlo por la mentira. Y entonces Satanás conoce ese arte de la guerra, conoce que la mentira ayuda a que alguien entonces sirva para el propósito. Y una vez más decíamos, ¿qué gana? Lo que gana es lastimar al que no puede vencer directamente. Para eso quiere. El ser humano no le sirve, ya les decía, no le dan puntos, no es que vaya a lograr perdón por usar al ser humano, canjear almas, ¿sí? Como en los intercambios de terroristas, ¿sí? Te suelto a los 200 que tengo si tú dejas salir, ¿sí? A los 20, 30 terroristas que tienes agarrados, ¿no? Nos va a decir el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es entre nosotros, no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de lo cual ya hemos hablado en otro tiempo. Y dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días puede ser el día malo. En el día de tu ataque, en el día de tu vulnerabilidad, y habiendo acabado todo, que permanezcas firme. Y entonces, cuando nosotros pensamos en eso, ¿sí? Entendemos por qué la guerra espiritual es bien sencilla, nos va a decir Santiago 4:7. La guerra espiritual, entonces, se va a resumir primeramente en este versículo. Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá. Ese versículo, Santiago 4:7, es el que Mateo, en capítulo 4, ¿sí? Voy a ir a Mateo, capítulo 4. No traigo mis lentes, se me esconde Mateo, capítulo 4. ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 4, no, es que lo tenía por acá. Mateo capítulo 4, entonces todo el capítulo 4 comienza con Jesús en la tentación, el Espíritu Santo le lleva a enfrentarse al enemigo, ¿sí? Y la tentación, ¿cuál es la tentación? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué significa tentar a Dios? Tentar a Dios significa ponerlo al límite. Tentar al Dios significa llevarlo, forzarlo a hacer algo que él no quisiera hacer. Eso es el chantaje.
Meter al otro en tentación es decir, ándale, atácame. Cuando uno piensa por qué se tomó la decisión en octubre 7, durante la fiesta de Yom Kippur, de salir y a ojos vistos, cientos de guerrilleros, cientos de terroristas cruzaron y pasaron entonces las fronteras, agredieron a personas que estaban por ahí en el desierto haciendo una fiesta, y el motivo de la fiesta es tema de discusión para otra ocasión. Pero esos miles que cruzaron y acribillaron, ¿sí?, a un millar de gente, ¿sí?, y se llevaron cautivos a otros, no lo hicieron en la sombra, lo hicieron con todo lujo de violencia para meter en tentación, para forzar al otro, para obligar al otro a que respondiera de una cierta manera. Sí lo puedo decir con toda libertad. Israel cayó en tentación. Claro que tenía que responder. Sí, pero respondió de la manera en que el otro esperaba que respondiera. Porque es una guerra psicológica. Si con 10 gentes no haces nada, si con 20 gentes no haces nada, si con 100 gentes no haces nada, tiene que haber una cantidad que te tiene que obligar a que tú vayas y hagas lo que yo quiero. Y si para eso tuvo que salir de esa manera, cruzar, matar un puño, arrastrar a las mujeres de los cabellos, matar a niños pequeños, hacer una brutalidad, decapitar a un puño de gente, toda la barbarie para meter al otro en tentación. Sí, pero habíamos dicho que Santiago dice que resistieras al diablo, que te sometieras a Dios. Si te resistieras al diablo, va a llegar el momento en que se va a ir. Lo vemos con Jesús en Mateo capítulo 4. Satanás finalmente se fue. Ahora, sé que es muy complicado y sé que Israel son seres humanos, ¿sí? Y que con Dios, con Jesús, pues alguien diría es distinto. Pero lo que estoy queriendo mostrar entonces es qué gana. La guerra psicológica es una guerra de manipulación. Satanás es un manipulador. ¿Qué gana? Una herramienta para manipular. ¿Qué pierde el que no se deja ser manipulado? Que todo mundo diga que es un chiliquis, que es un cobarde, que es un Dios inexistente, que es un Dios ausente, que su pueblo clama y no lo escucha. Y durante mucho tiempo la gente ha dicho que Dios es una decepción porque cuando tú le oras no viene inmediatamente y te resuelve. Y entonces sigue siendo una guerra psicológica. ¿Qué gana entonces Satanás? Que Dios sea desprestigiado. Lo siento, pero se me fue todo el tiempo en un solo argumento, pero por aquí va la cosa. Entonces, esta ha sido entonces la clase de hoy. ¿Qué gana Satanás atacando al ser humano? Gana un argumento de manipulación psicológica contra Dios. Gana lesionar el corazón del omnipotente cuando este que lo ataca es un impotente, pero ataca entonces, como ataca el terrorismo, desde la espalda, desde el oculto, desde la cobardía, desde el chantaje, desde la ventaja, con toda premeditación y alevosía, con todo el agravante de la mala intención, con tal de generar entonces un mover en el otro, en este caso, tratar de mover a Dios, manipular a Dios, para que Dios se salga de sus casillas y actúe de una manera injusta, lo cual atente contra el nombre, la credibilidad del Dios de todas las cosas. Escucho sus comentarios, si los tuvieran, y serían muy útiles
para nuestra siguiente ocasión reorientar lo que haya que reorientar. Adelante. Lore, te escuchamos. Yo quedo muy conmovida del amor de Dios, de la responsabilidad como hija de Él, de no dejarme mover por cosas que se miran tangiblemente, pero, o sea, dice, somos tentados en nuestras propias concupiscencias, ¿sí? O en las debilidades, ¿sí? Pero esta clase para mí, trajo mucha sanidad a mi alma, muchísima. Hay una administración muy fuerte. Estoy más sensible, pero estoy más abierta a su espíritu. Entonces trajo una sanidad tan tremenda que no la puedo comentar, pero sí puedo decirles que algo aquí dentro es muy fuerte, muy grande lo que Dios hizo en esta clase conmigo, y quiero agradecer a Dios y a mi pastor por esta gran clase. Muchas gracias. Gracias por tu opinión. Gracias, Lore, por un corazón abierto y dispuesto a recibir. Amén. ¿Alguien más? Pues solo agradecer, pastor, porque efectivamente refrenda y confirma y da más claridad para continuar alabando a Dios, diciéndole que solo al ser humano puede atacar el maligno y tampoco nos puede hacer nada, porque ya los he dicho en clases anteriores que pues es un enano, ¿verdad? No nos puede hacer nada porque tenemos mayor autoridad sobre él en Jesús, que ya lo aplastó, ya le aplastó la cabeza, ¿verdad? Gracias, pastor, por tanta claridad en toda la clase. Gracias, querido Gus. Y listos para lo que viene, para la siguiente lucha. Nos vamos a... Amén, amén, seguir echando ganas. Amén. Amén. Gracias. Amén. Dice Paul, se me hizo interesante las referencias del conflicto, ¿sí? En Israel y el grupo de terroristas. Dice, el nido de la serpiente debajo de hospitales, de escuelas, ¿verdad? De lugares de centros de refugiados, ¿sí? Y pues es algo que ya lo entendemos. Cuando salga a la luz, todo mundo lo verá, ¿sí? Y sabrán que era verdad lo que se decía. Sin embargo, muchos otros, aún así, seguirán cuestionando las intenciones y los motivos, ¿no? Ok, Fernando, querido. Yo me quedo muy reflexivo. Definitivamente es la palabra, porque eh, la información me lleva a meditarla, a entenderla, a interpretarla, pero sobre todo lo que viene en la palabra, sobre todo cómo en esta clase se pudo ver que lo que está pasando, si no estamos lo suficientemente fortalecidos, preparados, ahora sí que leídos e instruidos, somos fácil presa del enemigo, ¿sí? No podemos cantar victoria ni nada, al contrario, son unas llamadas de atención para que esa armadura la traigamos puesta, y eso es en base a estudio y oración, y a tener un acercamiento y una mejor relación con Dios. Ahora, esta clase, en el contexto de lo que hablamos nosotros en claves, sigue siendo parte de aquella lección de las voces que oímos. El problema está de que tú puedes estar escuchando algo y si no entiendes lo que es la intención del otro, te quedas con la impresión de que lo que escuchaste no era del diablo. Y hay un montón de cosas que nosotros escuchamos que son profundamente perversas, satánicas, malignas, diabólicas, ¿sí? Pero en nuestra ignorancia todo lo pasamos, ¿sí? Como trinar de pájaros, ¿no?
y decimos, no, no pasa nada, ¿sí? Aquí estamos feliz y plácidamente, anodinamente en esta vida. Y entonces el problema es eso. No es que no escuchemos la voz del enemigo, es que no discernimos cuando algo que estamos escuchando en estruendos y por todos los medios es aterradoramente diabólico y no lo vemos. Entonces, creo que si esto lo meditamos, cuando demos la clase de las 4 voces y vamos más profundamente a la intencionalidad del enemigo que se ha puesto delante de Dios, vamos a ver que Satanás habla tan claramente cuando tú identificas la mentira, que es imposible negarse que está manifestándose allí. Dios les bendiga a todos. Siempre gracias por su deseo de meditar en estas cosas y mis mejores deseos. Pastor, Adelante, Romy. ¿cómo está? Me da gusto escucharte. Adelante. De eso que usted hablaba, de que el enemigo trabaja en lo oculto, es verdad, porque una de las cosas que siempre mi papá me enseñó con toda su ignorancia, que no sabía leer la Biblia, porque él no sabe leer, pero sí se la memorizaba. Él siempre decía que la manera que lo vencemos al enemigo es declarando, es diciendo, estoy tentado en tal cosa, o me pasa tal cosa, o me tenté con esto. Y de esa manera lo traemos a la luz, lo que el enemigo en la mente está queriendo trabajar en nosotros. Y esa es una de las cosas que digamos que me ayudó mucho a mí y nos ayudó mucho a mí y a mi esposo en el matrimonio. De decir, mira, me pasó esto, fui tentada en esto y así. Es una manera de sacarlo a la luz a lo que el enemigo quiere hacer en nosotros a través de lo que nosotros obviamente somos tentados, ¿no? Por nuestra carne. Y así que sí, es así, pastor. Gracias por su enseñanza y por tomarse el tiempo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Romy. Dulce, ahora sí, por favor. Abre el micrófono porque está cerrado. Ah, no puedes hablar. Ok. Ya. Ya. Ya, buenas noches a todos. Yo lo que estoy viendo en todas estas situaciones que se han suscitado es que es hora de levantarse en oración, porque la oración ha sido dejada a un lado. Si me duele la cabeza, acudo a una pastilla. Si tengo tristeza, acudo a una amiga, a un amigo a tomar un café para platicar. Y nos olvidamos de lo principal, acudir al Padre. En este tiempo hay que orar por los inocentes, por los atacados, por los que son usados por escudo, así como por cada necesidad que tenemos nosotros, pero sobre todo por los que no tienen ese conocimiento de lo poderosa que es la oración. Cada vez estoy más firme en eso porque, pues, contrariamente a lo que me han dicho, yo no necesito ni levantar mi voz, porque tan pronto tengo una necesidad real y Padre me contesta. Si tengo una duda, Él me da la respuesta y me muestra cada día que no estoy sola. Y esa bendición tan grande, yo no la deseo nada más para mí, sino para todos. Porque bien me puede ser arrebatada la vida. Como decíamos la otra vez, no tengo miedo a la muerte. He pensado, ¿y si a mí me hubiera pasado lo que le pasó al pastor, de que me encañonaran, de que me dispararan? Le ha pasado a mis hijos. Si a mí me pasara, ¿qué haría? Estaría delante de mi Padre. Y ese es el deseo que más arraigado tengo, lo que más anhelo. Entonces, no la menosprecemos, no la hagamos menos, no le quitemos el valor que tiene a la oración. Tenemos un arma muy poderosa.
siempre con el conocimiento de la palabra. Pero las oraciones que Jesús hacía eran tan sencillas y tan claras, pero brotaban de lo que él tenía en su corazón, que era el acercamiento y la comunión con el Padre. Y nosotros, gracias a él, tenemos ese acercamiento. Buenas noches. Amén. Excelente. Pues ahora sí, muchísimas gracias a todos. Y con estas palabras de Dulce, la importancia de buscar en oración, vayamos entonces adelante. Dios les bendiga a todos. Gracias. Nos vemos el domingo, primero Dios.